Hoy vamos a tejer a esta sonriente tortuguita con estos accesorios, esta mochilita que se la puede poner, miren, y también sacar. También tiene un accesorio muy divertido que la hace algo rapera, una gorrita que la vamos a colocar así de lado. Así que prepara todos tus materiales para tejer esta divertida tortuguita. Y si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Y bueno, estamos listos para iniciar esta bella tortuguita. Miren, es muy pequeñita. Es muy fácil y rápida de hacerla. Miren, como yo les he comentado, pues ustedes pueden variar con los colores. Ustedes pueden adaptarlo para sus baby showers. Pueden hacer la mochilita celeste o rosada o su gorrita celeste o rosada. Miren, realmente, como les digo, es fácil, rápida de hacerla. Para ferias queda muy bien como llaveritos. Miren, es muy tierna, muy dulce. Y la mochilita, miren, se coloca así. Muy fácilmente. Le ponemos así, miren, su mochilita. Y miren, queda perfectamente como que tuviera el caparazón. Y también le hicimos esta gorrita coqueta, como para ponérsela así como ustedes deseen, de lado. Puede ser así de frente. O puede ser así para la parte de atrás. Miren como ustedes deseen la gorrita poner. A mí me gustó, la verdad, así de lado. La veo como pícara, traviesa. Y miren. Bueno, los materiales que necesitamos para hacer esta tortuguita son 2 tonos de verde. Ustedes escojan uno más claro y uno más oscuro. Un tono color nuez aquí para el cuerpito. También le pueden hacer un tono hueso, blanco hueso. Y estos de aquí, miren, es como un color cobre o puede ser también café oscuro. Y la gorrita, pues yo le hice amarilla. Ustedes le pueden hacer del color que deseen. Un par de ojitos, miren, miden 5 milímetros los ojitos. Le pusimos rubor. Necesitamos también hilo de bordar color negro, color blanco para la luz de sus ojitos, relleno, silicona, aguja lanera y un crochet de 1.75 milímetros para todo el proyecto, ¿no? Miren, así estaría nuestra tortuguita. Bueno, voy a iniciar realizando este patrón y vamos a iniciar pues haciendo lo que sería la cabecita y sus patitas. En esta ocasión le voy a hacer con este color verde, miren, en vez de este más encendido. Voy a utilizar este verde, este para el cuerpito y este para la mochilita. Y la gorrita yo le voy a hacer color rosada. Entonces voy a utilizar estos estambres, ¿ya? Vamos a iniciar entonces con este de aquí. Y vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Vamos 1, 2, 3 y 4. Vamos a cerrar el anillo mágico. Y vamos a hacer aumentos en cada puntito. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así, miren, en cada puntito. Voy 1. Vamos 2. 3. Y 4. 4 aumentos de puntos bajos, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos 8 puntos, ¿no? 8 puntos bajos. Déjenme mirar mis apuntes ya. Ahora vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. Y vamos a poner el separador ya de vueltas en el primer punto que hicimos del aumento, que sería este. Ya, vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Repetimos de nuevo. Un aumento
y un punto bajo. De nuevo, un aumento y un punto bajo. Y vamos a hacer en estos dos puntos lo mismo, un aumento y un punto bajo. Entonces aquí repetimos el patrón de un aumento y un punto bajo en toda esta vuelta, ¿no es cierto? Ahora, hasta ahí tendríamos ya aquí 12 puntos, ¿no? 12 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Y vamos a iniciar haciendo esto. Miren, vamos a hacer aquí 2 aumentos seguidos. Un aumento, 2 aumentos y un punto bajo. Este patrón de 2 aumentos y un punto bajo lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 20 puntos. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta y vamos a iniciar con un punto bajo. Vamos a poner el separador de vueltas y vamos a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos. ¿Ya? Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y vamos a repetir aquí en la esquina 2 aumentos. Si miran que se está formando como un cuadradito, ¿no? Ahora vamos a repetir en esta parte de acá recta 3 puntos. 1, 2 y 3. Llegamos a la esquina y hacemos 2 aumentos. 1 y 2. Ahora estamos en esta parte recta de aquí y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Llegamos a la esquina y repetimos 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Y finalmente me sobran 2 puntos y los voy a tejer normalmente. 1 y 2. 2 puntitos. Entonces miren aquí, déjenme sacar un poquito más de hebra. Ya se me forma como un cuadradito, ¿no es cierto? Y hasta ahí tendríamos ya 28 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 28 puntos y vamos a levantar 5 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminamos de realizar esta vueltita. Y bueno, recuerden que tenemos 28 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. Vamos a hacer ahorita ya las vueltas de disminución. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 24 puntos. Ahora vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a tejer 1, ponemos el separador de vueltas, hacemos 2 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 18 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a hacer un punto bajo. Y una disminución. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y aquí vamos a cortar la hebra. Vamos a dejar más o menos unos 15 centímetros de hebra y jalamos, ¿no? Vamos a rellenar la pieza y luego insertamos la aguja.
Listo, miren, yo ya le rellené, no rellenen tanto, ¿no? Que no se, mejor dicho, que no se abran los puntos ni se deforme la pieza. Miren, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar, aquí tenemos 12 puntos, vamos a cerrar estos 12 puntos, ¿ya? Vamos a ir tomando las hebras externas, o sea, estas de acá afuera, miren, este es el punto, vamos a tomar solo estas hebras externas, pero simplemente cambiando de posición la aguja, ¿ya? Entonces vamos de afuera hacia adentro a coger la hebra. Y la siguiente puntada de adentro hacia afuera. Así, miren, de esta manera. Así. Y así vamos a ir alternando de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Vamos a ir cogiendo estas 12 hebras que tenemos aquí en estos 12 puntitos. Listo, miren, yo ya le pasé por todas las hebras, entonces simplemente vamos aquí a jalar. Jalamos así de esta manera. Entonces, lo que miren, se cierra bien, ¿no? Lo que vamos a hacer es tomar un puntito de aquí, así un poquito de hebra, hacemos un nudito para poder asegurar y que no se vaya a abrir. Y de aquí nos metemos aquí y salimos por cualquier otra parte. Miren. Entonces aquí ya nos queda así, esta hebra vamos a cortar. Listo. Miren, ya así nos quedó la cabecita. Ahora vamos a continuar haciendo las siguientes piezas. Bueno, vamos a hacer las patitas con el mismo color que hicimos la cabecita. Entonces aquí vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 5 puntos bajos. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cerrar este anillo mágico así. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Aquí no voy a tejer yo con separador de vueltas porque la pieza es muy pequeñita, ¿ya? Pero deben tener mucho cuidado de no saltarse ningún punto, ¿no? Aquí tenemos 5 puntos. Entonces en el primer puntito yo voy a hacer un aumento de puntos bajos, miren. Y luego me voy a ir tejiendo estos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ya, entonces voy a virar la pieza al derecho. Miren así, al derecho. Así, ya. Entonces voy a continuar. En la siguiente vuelta lo que voy a hacer es, aquí ya tendríamos 6 puntos porque hicimos un aumento. Entonces voy a hacer en la siguiente vuelta un punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Ahora voy a tejer 3 puntos seguidos, ¿no? Voy, un punto en cada punto, ¿no? 1, 2 y 3. En el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. Un aumento, ¿no? Y hasta ahí ya tendríamos 8 puntos, pero ahora me voy a ir tejiendo solo 7 puntos. 1 y 7 puntos, ¿no? Esta hebrita que tengo del anillo mágico la voy a jalar y la voy a esconder dentro de esta pieza para que no me estorbe. La voy a esconder aquí. Así, miren, de esta manera, ¿no? Continuamos tejiendo. Hice 7 puntos, ¿no? Ahora voy a hacer yo una disminución. Así, miren, una disminución. Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto, pero solo 5 puntos. Ya hice 1, 2, 3, 4 y 5. Miren. Entonces aquí ya terminé de hacer la pieza. Voy a cortar porque hebra voy a dejar más o menos unos 10 centímetros porque estas piezas yo las voy a coser.
Entonces de estas tengo que hacer, miren, 4. Ya tengo aquí hecho 4 patitas, entonces voy a dejar a un lado y voy a continuar. Ahora voy a tejer el cuerpito, que sería este color de aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer esto. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 6 aumentos. Entonces yo voy a hacer mi primer aumento. Así, voy a hacer 6 aumentos, ¿no? 1, y 6. Ahora en la siguiente vuelta voy a hacer un punto bajo y aquí ya voy a colocar mi separador de vueltas y voy a hacer el patrón. Ya hice un punto, en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Voy a poner el separador en el primer punto que hice de este aumento. Así. Ahora en el segundo punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos. Y en el tercer punto otro aumento de puntos bajos. Ahora aquí me quedan 15 puntos porque recuerden que teníamos 18. Si hice 3 aumentos aquí me quedarían 15 puntos por tejer y así que me voy a ir tejiendo estos 15 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 15 puntos que me faltaban y hasta ahí tengo 21 puntos. Ahora voy a hacer 3 vueltas de altura de estos 21 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a tejer un punto, vamos a poner el separador. Y vamos a hacer, ya hice uno, ¿no? Vamos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 18 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 18 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 18 puntos. Ahora voy a hacer un punto. Pongo el separador. Voy a hacer 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y una disminución. Y este patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 15 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta de disminución. Vamos a hacer un punto bajo, ponemos el separador de vueltas. Y vamos a hacer 1, 2, 3 puntos y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ustedes ya conforme se va cerrando le van a ir rellenando la pieza. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y también le rellenamos. Hasta ahí tenemos 12 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer la última vuelta de disminuciones y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner el separador. Voy a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 9 puntos. Si ustedes van a pegar el cuerpo con la cabeza, solo dejen 10 centímetros para cerrar. Si van a coser, dejen unos 20 centímetros, ¿no? Listo, entonces aquí vamos a insertar con la aguja. Listo, miren, ya terminé de hacer, hasta ahí tenemos 9 puntos. Ahora vamos a cerrar así tal cual como cerramos la cabeza, tomando solo las hebras de adelante, pero alternando la aguja de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Y vamos a pasar por estos 9 puntitos. Así de esta manera.
Listo, miren, aquí ya le jalé y le hice un nudito también aquí. Ahora me meto por cualquier punto. Es igual el proceso como cerramos la cabecita, ¿no? Y cortamos la hebra. Obviamente yo porque voy a pegar. Si ustedes van a coser, pues aquí le cierran, le hacen el nudito y le dejan la hebra larga. Listo, ahora vamos a hacer, miren, la mochila con el verde más oscuro, ¿no? Entonces vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6, ¿no? Vamos a cerrar este anillo mágico así, de esta manera. Uy, no se me quiere cerrar. Así. Y luego vamos a ensartarnos aquí. Y vamos a hacer 6 aumentos. O sea, un aumentito en cada puntito bajo, ¿no? Entonces me voy haciendo 6 aumentos. Aquí 1 y 6. Listo, y hasta ahí ya tendríamos 12 puntos, ¿no? Vamos entonces a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Voy a poner el separador de vueltas y voy a hacer, ya hice un punto, en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Voy a poner el separador de vueltas. Y voy a hacer un punto bajo, ya hice, ¿no? 2 puntos bajos y en el tercer punto un aumento. Y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de altura de estos 24 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura. Recuerden que tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer un punto. Ponemos el separador. Vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y ahora vamos a hacer un punto bajo. Recuerden que ahí tenemos ya 18 puntos. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, hasta ahí tenemos ya, terminé de hacer esa vuelta, tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el marcador. Aquí ya no vamos a poner el marcador. Vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 4, Presen aquí, se me hizo mal este punto. Ya, se me enganchó acá. Ahora sí, 4, 5 y 6, ¿no? Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a volver a tejer estos 6 puntitos, ¿no? Voy a tejer de nuevo los 6 puntos. Así, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces voy a repetir estas filas de 6 puntos. Cada vez que yo giro voy a levantar una cadena y voy a hacer 3 filas más de altura de 6 puntos. Listo, miren, ya hice mis 3 filas más de altura. Ahora lo que voy a hacer aquí, terminé de hacer giro el tejido, ya no hago cadena, me salto el primer punto, voy al segundo punto y hago 1, 2, 3 puntos. Me salto este punto y voy al último, ¿no? Giro el tejido sin hacer cadena, me salto el primer punto, voy al segundo punto, hago un punto, me salto este punto y voy al último punto y hago un punto, miren, así de esta manera. Y aquí simplemente voy a cortar la hebra, voy a hacer, perdón, aquí para cerrar, se me olvidaba.
Voy a hacer una cadenita para cerrar y simplemente corto un poquito la hebra para solo desaparecer aquí atrás del tejido con la aguja. Listo, miren, entonces nos queda así la mochilita. Ahora vamos a ensartarnos justo aquí en esta esquinita, miren. De aquí vamos a coger estambre. Entonces con el mismo estambre color verde, con el mismo que hicimos, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, miren. Vamos a hacer así. Vamos a coger estambre. Este paso realmente es muy sencillo. Miren, aquí no se me cogió completo. Ya, así. Para que aquí no se les zafe, háganle en un nudito. Así, con esta parte que sobró, así. Le van a hacer un nudito. Igual esta hebra va a quedar hacia adentro, ¿no? De la mochilita. Entonces, miren, así. Voy a levantar aquí 15 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y 15 cadenas, miren así. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a cortar la hebra, voy a dejar más o menos como unos 30 centímetros. Voy a zafar la hebra, así, el largo. Entonces miren, esto va a ir acá. Entonces ustedes van a ubicar aquí el anillo mágico. Miren, está la mochilita así, doblada en la mitad, ¿no? Entonces ustedes, esta es la parte que va a ir atrás, así, ¿no? Así va a ir. Entonces este es el tirante que va a ir sujeto acá. Entonces, ¿dónde lo voy a sujetar? Del anillo mágico voy a contar 1 y 2 filas y aquí, justo aquí, miren, le voy a sujetar así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy al lado contrario. Miren aquí, el anillo mágico 1 y 2 aquí, que sería donde queda el otro tirante. Va justo al filito de acá. Aquí yo voy a meter el crochet y me voy a salir al lado contrario. A ver, aquí sería. Y me salgo aquí al lado contrario, que sería aquí, miren. Y aquí voy a meter así. Voy a meter el estambre. Así. Solo hasta donde topa la cadenita, ¿no? Voy a ensartar la aguja. Listo, miren, ya ensarté la aguja. Es para aquí a escoger un poquito de estambre. Vamos a hacer un nudito. Vamos a jalar. Así de esta manera, miren. Es para que esta de aquí, miren, no se salga ni se meta para adentro. Queda bien. Entonces vamos a hacer el mismo proceso que hicimos aquí. Vamos a hacer acá. Entonces miren, yo aquí me voy a pinchar. Voy a sacar así y voy a hacer 15 cadenas. 1, 2 y 15. Zafo, ensarto con la aguja y voy a coser aquí en el otro extremo. Miren, si aquí le hice aquí así, acá le voy a hacer en el otro extremo y entonces le voy a coser aquí con la aguja. Miren, así ya nos quedó cosido. Y estas hebras que a ustedes les sobran, métanle dentro de la mochilita. Acá adentro le van a meter. Y también le van a poner un poquito de relleno en la mochila, así para que no quede como vacía, sino que quede como gordita, ¿no? Le van a poner aquí un poquito de relleno. Listo, miren, yo ya le rellené así un poquito. Ahora lo que vamos a hacer es con silicona, le vamos a pegar esta parte así, ¿no? Vamos a poner un poquito de silicona. Entonces vamos a poner aquí, miren, así un poquito de silicona, solo un poco. Y luego le vamos a pegar así, miren, así. Que quede así pegadito. Aquí la mochilita, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es vamos a conseguir cualquier botón, el que ustedes deseen, ¿no? El color que ustedes prefieran y le vamos a pegar o a coser aquí. Y listo, miren, así nos quedaría ya la mochilita con sus agarraderitas. Y bueno, vamos a quitar un poquito de silicona que está aquí. Ya. Ahora sí vamos a hacer la última pieza, que sería la gorrita. Yo en esta oportunidad le voy a hacer rosada. Voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Voy a cerrar el anillo mágico, así miren, de esta manera. Ahora me voy a ir tejiendo aumentos, ¿no? De puntos bajos. Voy a hacer un aumento en cada puntito. Entonces aquí voy a hacer mi primer aumento, en total son 6. 1, 6. En la siguiente vuelta voy a hacer un punto bajo y voy a poner el separador de vueltas aquí al inicio de la vuelta, en el punto que hice. Y voy a hacer lo siguiente, ya hice un punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, ponemos un punto aquí, hacemos un punto, ponemos el separador y vamos a hacer en el siguiente punto otro punto. Y en el tercer punto hacemos un aumento. Y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer un punto sobre punto y vamos a tejer 2 vueltas de altura de estos 24 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Ahora voy a levantar una cadena. Voy a quitar el separador, ya no lo voy a utilizar. Y voy a tejer solo en las cadenas, en las hebritas de adelante, en esta, cogiendo solo la hebra. No el punto completo, sino solo las hebritas de adelante. Entonces voy a hacer 9 medios puntos altos. Tomo lazada, cojo la hebrita de adelante, saco, miren, queda 3, tomo lazada y tejo los 3. De estos voy a hacer 9. Ya hice 1, vamos, 2, y 9. Ahora voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, pero cogiendo el punto completo. Hago un punto deslizado, voy a girar. Aquí lo que giré, no hago ninguna cadena, me salto el punto deslizado que hice y voy a ir tejiendo, cogiendo ahora la hebra de atrás. Esta es la cadena, cojo la hebra de atrás y voy a ir tejiendo estos 9 puntos deslizados, porque tengo 9 puntos. Solo tomando, miren, la cadena de atrás, hago 9 puntos deslizados flojitos. Listo, miren, y así nos queda esta viserita muy pequeñita, nada más, es solo un detalle así. Miren, nos queda así la visera y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cortar aquí la hebra, unos 10 centímetros nada más, simplemente para poderla perder. Entonces miren, vamos a ingresarnos aquí en el siguiente punto y vamos a pasar la hebra hacia acá. Damos la vuelta a la gorrita y con la aguja vamos a irla perdiendo aquí dentro del tejido. Y listo, miren, ya le perdí la hebra. Ya nos quedó así esta gorrita. Muy kawaii. Bueno, ahora sí vamos a organizar lo que sería todas las piezas. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos ya a iniciar pues poniendo las piezas, pegando, uniendo las piecitas, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a unir primerito, antes de unir la cabeza, vamos a unir las patitas, ¿no? Entonces vamos a ensartar la aguja. Entonces vamos a coser así, miren, este es el final donde cerramos, ¿no es cierto? La parte más delgadita. Entonces lo que vamos a hacer, este es el cierre, miren. Y aquí viene otra fila. Entonces en esta filita de aquí vamos a coger 1, 2 y 3 puntitos, ¿no? Miren, 1, 2 y 3. Entonces de acá arriba cogemos así que ocupe 3 puntitos. Este es el cierre y en la siguiente fila vamos a meter así la patita. Les voy a enseñar cómo vamos a ir cosiendo. Miren, así, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un punto, vamos a ir tomando de este lado y de este lado, miren. Así y así. Primero la hebra de acá y luego la hebra de acá. Las hebras externas, básicamente. Para que se aseguren los dos lados. Así, jalamos. Luego de aquí nos vamos al contrario, tomamos las 2 hebras de aquí, las 2 partes y nos metemos en cambio a la pieza del cuerpo. Son 2 puntos que estamos dando. Y por último aquí al final tomo la del cuerpo y tomo la de la patita. Así, miren. Me pincho aquícito y voy a salir por acá debajo.
por acá debajo, miren, ¿no? Jalo muy bien. Me voy a salir un poquito acá más arriba, que esté pegado a lo verde, ya, al tejido. Eso ahí. Cojo de aquí un puntito, voy a hacer un nudito. Así. Me meto aquí mismo y me salgo por cualquier otro extremo. Miren. Y ya me queda así. Voy a cortar esta hebra, ¿no? Ya, después esta, para que no nos quede muy alzada así, simplemente le vamos a tomar un poquito aquí de silicona y le ponemos así, ya, pero ahorita le vamos a hacer esto. Entonces miren, la otra patita va al contrario de aquí. Igual cojo 1, 2 y 3 puntos y la voy a coser de la misma forma. Ahora las patitas de abajo. Listo, entonces verán, aquí voy a coger así, me voy a ir justo abajito, ¿no? Entonces, el anillo mágico es 1, 2, 3 y 4. Aquí en la cuarta, miren, cojo los 3 puntitos de igual forma, abajito de acá. Y voy a hacer literalmente lo mismo que hice acá. Miren, voy a tejer cogiendo el cuerpo y la patita 1, 2 y 3 puntos, luego me paso hacia atrás y hago lo mismo que acá al rematar. Y listo, miren, así nos quedó ya las 4 patitas. Como yo les dije, vamos a poner un poquito de silicona aquí. Y miren, así le hice todas para que quede así como más pegadito, ¿no? Ahora sí vamos a colocar lo que es la cabeza. Entonces, miren, la cabecita, pues este es el punto, el anillo mágico donde iniciamos, que se forma como un cuadradito. Y este es el final, donde hicimos el cierre del anillo mágico invertido. Esto de acá es la parte de abajo, donde iniciamos. Este anillo mágico va a ir pegado con este anillo mágico invertido de acá. Va así, ¿no? Entonces, esto vamos a pegar o a coser así. Listo, miren, así nos queda ya pegadito. Ahora lo que vamos a hacer es ensartar color. Yo le voy a hacer de este como caoba, como cobre. Voy a hacerle un nudito aquí. Y voy a hacer estas manchitas, miren, de aquí. ¿No? Vamos a hacer estas manchitas, ¿no? Entonces, aquí solamente son puntaditas. Entonces, yo me voy a ingresar por cualquier otro punto y voy a salir aquí. No es que es un lugar exactito donde le voy a hacer la puntada, sino que simplemente voy a dar puntaditas aquí, miren, así, así. Entonces, voy a ir dando así, miren, puntaditas. Una al lado de la otra, así de esta manera. Entonces voy a ir dando puntadas, las puntadas que yo vea que son necesarias. Si ustedes quieren hacerle la manchita mucho más grande, pues pueden coger incluso 2 filas, pueden dar muchas más, aquí está una cosita de silicona, pueden dar muchas más puntadas como las que ustedes deseen. Miren, así. Entonces vamos a ir dando así puntaditas. Listo, miren, ya así nos quedan las manchitas. Ahora vamos a colocar los ojos. Los ojos van a ir de aquí del cierre que hicimos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en esta fila vamos a colocar aquí los ojos con 2 puntos de separación. Que queden obviamente céntricos los 2 puntos. Y entonces el ojito va de aquí a acá y de aquí a acá. Así miren. ¿No? Recuerden, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está puesto en esta fila y con 1 y 2 puntos de separación. Listo, miren aquí, pues ya como están puestos los ojitos, me ensarté estambre de color blanco para hacer la luz de los ojos. Miren, me puse aquí en esta fila, abajito del ojo, en este lado. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a dar una puntada hacia acá. Miren, así. Justamente, miren, acá del otro lado es aquí la esquina, pero yo me voy a hacer un poquito más a un lado y voy a salir paralela a esta, miren, en la misma fila. Siempre con el estambre hacia atrás para poder sujetar con un nudito, ¿no? Déjenme de aquí le desengancho. Y miren así. Me voy a pinchar de nuevo donde me pinché aquí, miren, aquí. Y voy a salir ahora sí más apegadita a aquí.
pegadita a la anterior puntada. Y jalamos así despacito, sin apretar esto mucho. Así. Y la otra obviamente se va así. El objetivo es que se me vea aquí doble, que se me vea gruesita. Entonces yo le pongo así. Y esta me pincho directamente acá. Y salgo al otro ojito abajo para hacer exactamente lo mismo. Miren. Entonces aquí le jalo así. Un poquito y le jalo. Le aprieto un poquito, miren, y me queda así. Esto voy a hacer lo mismo en el otro ojito. Listo, miren, ahora ensarté yo aquí este estambre de color café oscuro. Es un delgado, es un poquito más delgado que el estambre normal. Entonces, si hacen con hilo de bordar, pues le hacen doble puntada. Entonces aquí, o le hacen doble hebra, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Igual nos vamos a meter por cualquier otro puntito. Y vamos a salir aquí, miren. En esta partecita de aquí, ¿no? Entonces salgo aquí. Y lo que voy a hacer es, miren, de aquí, ¿no es cierto? Voy a bajar una filita. Voy a bajar una filita así. Así, para que me quede así. Entonces voy de donde estoy aquí, lo blanco, bajo una filita y me vuelvo a dar una puntada acá donde inicié y hago esto, miren, que me quede como el párpado. Voy a dar otra puntadita más acá arribita y me salgo en el otro ojo para hacer exactamente, miren, lo mismo. Así. Miren, y me queda así el ojito. Esto es lo que yo voy a hacer con los dos ojitos. Listo, miren, ahora acabo de insertar, esto es estambre, esto es hilo de bordar, es más delgadito, color negro, para hacer las cejitas. Entonces me salí de aquí del ojo, subo una y dos filas. Entonces me voy a separar de aquí 1 y 2 puntos y bajo una fila para hacer la cejita. Me paso del otro lado para hacer lo mismo, miren. Y aquí le hago así la cejita y voy a hacer lo mismo acá, ¿no? Y luego me voy a bajar, voy a separarme de aquí de la boquita, voy a bajar aquí, miren. Justo en esta fila de aquí, ¿no? Entonces voy a bajar aquí. Miren, así me queda ya la cejita. Entonces aquí, miren, voy a hacer una boquita muy chiquitita. La boquita es muy delgadita. Es casi que tiene la mitad de un punto. Ni siquiera es como un punto. Entonces voy a encontrar aquí, miren, voy a tratar de centrarle bajo una filita para hacer la boquita así, miren. Entonces es muy, como les digo, muy chiquitita la boquita, ¿no? Entonces me voy a pinchar aquí mismo y voy a salir por cualquier otro lado para poder así, miren, hacer. Entonces, no sé, de pronto aquí se me ocurre hacerle, en la otra le hice, pues miren así, no tiene pestañas. Le voy a hacer en esta pestañita. Si ustedes desean hacerla como una tortuguita mujercita, ¿no? Entonces, bueno, tortuga se les dice a los dos. No creo que el uno es tortugo y el otro tortuga. Bueno, una tortuga mujer, ya. Entonces vamos a ponerle y vamos a hacerle unas pestañitas aquí. Miren, entonces nos vamos a hacer esto de aquí. Vamos a subir acá un puntito y me regreso donde inicié. Así. Ahora me voy a hacer una horizontal y me regreso donde inicié. Así. Miren, ¿no? Así nos quedó bonito. Entonces aquí voy a hacer lo mismo en la parte de acá. Me voy a salir en esta esquina. Miren, y nos quedó así. Y lo mismo voy a hacer en este otro ojito. Y listo, miren, así nos quedó la tortuguita. Yo le puse un poquito de rubor aquí en sus mejillas. Miren, así nos queda la parte de atrás, la parte de adelante.
Y bueno, aquí lo único que ya pues tendríamos que ponerle es su mochilita, que miren, calza perfectamente. Así miren, ya nos quedaría, ¿no? Con la mochilita puesta. Y pues la gorrita muy simpática la podemos poner así, es como una tortuguita rapera. Miren, quedaría así la mujercita, ¿no? Entonces, así ustedes pueden jugar con los colores que deseen. Pueden ser llaveros como para el Día del Amor y la Amistad. Y miren, la otra tortuguita, pues también tiene su gorrita. Y así nos quedarían, miren, una tortuguita para un hombre y para una mujercita. Nos quedaría así, miren, las tortuguitas. Pueden poner los botones del color que deseen. Miren, yo acá le puse este color, acá este color. Igual el verde, el tono que ustedes deseen. Bueno, si te ha gustado este tutorial, no olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Así nos apoyas a crecer. Comparte este video para que llegue a más personas. Déjanos un like y un mensajito. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Cuídense mucho y no se olviden de hacer sus ejercicios para sus manitos. Cuídense mucho. Les envío un abrazo gigante. Bye, bye.